Esta Santa Misa se ofrece por las siguientes intenciones: por el eterno descanso de Elsa Sánchez, Tomás Aybar, Mónica Fabiola Miranda, por la pronta recuperación de María del Carmen Álvarez, por el eterno descanso de Franco Zubia, por la salud física y espiritual de Mabel Benita Vaca, Nicolás Medina, Carlos Lazarte, en petición por la salud física y espiritual de Franco Zubia, por el eterno descanso de Eduardo Raúl Acuña, al cumplirse 9 días de su Marita Tapia, Eduardo Javier Acuña, ofrecen sus hijos, nietos y nueras. Por el eterno descanso de Tomasa Álvarez, en petición al Espíritu Santo por la situación actual del país, por familiares, amigos y conocidos de Marcela, por el eterno descanso de por el eterno descanso de Julia Quispe de Iglesia, en petición por la salud de Alberto y Milagro Paz, por el eterno descanso de Lucas Miró, en petición por la salud física y espiritual de Victoria Gareca, en petición por la salud de la familia Barrio Nuevo, por la salud de la familia Ramírez, por el eterno descanso de Hilario Ramírez, por la salud de Soledad, por el eterno descanso de Lucía Rodríguez, Mercedes Evelia Castaño, por fortaleza para la familia Castaño, por el eterno descanso de Ernesto Pascual Flores, Elba Luis, Humberto y Mónica Costilla, Olga Martínez, por la pronta recuperación de Tatiana Alegre, por el eterno descanso de Estela, Juan Pedro y Trinidad Alderete, por la salud de Narciso Jiménez, por las personas que sufren de COVID, por el eterno descanso de Julia Quispe, Carlos Moreno, Elvira Vargas, Jorge Moreno, Irene Tarifa, en petición por la salud física y espiritual de Franco Zubia y por el eterno descanso de Emanuel Ezequiel Zubia. Hola, hola, 1, 2. La experiencia espiritual de la fe para continuar caminando juntos en medio de esta pandemia. Todos somos enviados a la viña del Señor para hacer presente su misericordia, principalmente entre aquellos que padecen las consecuencias del COVID. Iniciamos esta celebración cantando. Celebramos tu amor que en cada Eucaristía se derrama, Señor, en manantial de vida. Celebramos tu amor que en cada Eucaristía se derrama, Señor, en manantial de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos delante del Señor nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Tú que te hiciste pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que viniste para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de su palabra, el dueño de la viña nos invita a trabajar con él para llevar su mensaje de reconciliación y fraternidad. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada, a causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán: el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel, ¿acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerde los pecados ni la rebeldía de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres.
Acuérdate, Señor, de tu compasión. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o de la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Él era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos nosotros transitando y sosteniendo nuestra fe a pesar de este contexto donde nos encontramos y a pesar de que tal vez esta pandemia exige sacar lo mejor de nosotros para vivir, proclamamos desde nuestra fe. Por eso le pedimos al Señor que Él nos aumente la fe, que Él nos ayude a seguir creyendo y que nos ayude a seguir teniendo este vínculo profundo con nuestro Dios. En estos momentos de encierro, momentos de ahogo y de tormenta, aferrarnos a nuestra fe no de una forma ilusa, sino más bien como si fuera aquello que es como la tabla de salvación en medio de esta tormenta y donde casi en algunas ocasiones sentimos que naufragamos.
hacernos de algo que nos ayude a flotar y nos ayude a seguir adelante, siempre nos llevará a poder conservar nuestra vida y poder consagrar esta vida al servicio de nuestro Dios. Escuchamos nosotros hoy el texto del Evangelio de Mateo en este domingo 26 del tiempo durante el año. Escuchamos nosotros esto que le presentan al Señor. Estos dos hijos, uno que el Señor le pide exactamente lo mismo a los dos. Uno le dice, no voy a hacer esto, pero después lo hace porque se arrepiente. Y otro dice, sí, lo voy a hacer, pero después no lo hace. Y el Señor pregunta, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad del Padre? Ante esta pregunta la respuesta es fácil para cualquiera de nosotros. Quien cumple la voluntad es que efectivamente obedece lo que está pidiendo el Señor, y a pesar de que su primera respuesta fue negativa, después cumplió con lo que le pidió su Padre. Es muy sencillo lo que está diciendo en la parábola. Lo curioso es a quién lo está dirigiendo. El Señor está hablando directamente a los sumos sacerdotes, a los ancianos, a los dirigentes del pueblo de Israel. Y les hace esta comparación porque se trata realmente de estos dos hijos donde unos cumplen exactamente o dicen cumplir lo que pide el Señor, y los otros en realidad permanecen apartados de Dios. Y el Señor les dice, les aseguro, los publicanos, las prostitutas llegan antes que ustedes, porque publicanos y prostitutas son aquellos que son realmente personas despreciables para el pueblo. Por un lado, los publicanos son los que cobran impuestos para el César que se dice Dios, y que se dice Dios en definitiva, atenta contra aquello que está en la base de la fidelidad o de la creencia del pueblo de Israel y la nuestra también, porque ellos recitaban, como nosotros recitamos el Padre Nuestro, algo que ellos llamaban el Shema. El Shema es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero aquí aparece la proclamación de un único Dios. Y así también esta religión que es monoteísta, cree que hay un solo Dios, no puede permitir bajo ningún concepto que después alguien, un ser humano, venga a proclamarse como Dios. Por eso aquel que es fariseo trabaja para aquella persona que se proclama a Dios como el César. Y por eso es despreciable, porque es un hermano, es un israelita que ahora está trabajando y también está cobrando impuesto a sus paisanos para después entregarle a la corona, entregarle al César. Y es totalmente despreciable, traidor a Dios, traidor a la patria, traidor a los hermanos. Y por eso se lo trata muy mal, porque de verdad es alguien considerado uno de los más miserables pecadores. También las prostitutas, obviamente por el trabajo que están ejerciendo, son consideradas de las peores, y eran uno de los castigos para ellas, eran que iban a morir apedreadas. Por eso nosotros encontramos que no hay misericordia para ellos. Y si ellos son los peores pecadores de la sociedad, los fariseos, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, en comparación con ellos se sentían muy superiores. Pero el Señor les dice, les aseguro que ellos llegarán antes que ustedes al reino de los cielos. Ellos llegarán primero. ¿Por qué llegarán primero? Porque en realidad los fariseos se consideraban personas, los sumos sacerdotes, fariseos, los ancianos, los dirigentes de Israel se consideraban personas que estaban muy cerca de Dios y que podían seguir la voluntad de Dios y que estaban en contacto con lo que pedía el Señor. Por lo tanto, era muy fácil para ellos, o ya estaban en ese acceso directo a la presencia de Dios, y por eso no necesitaban conversión. Sin embargo, estas otras personas tienen la capacidad de conversión porque tienen la capacidad de ver sus pecados, y viendo sus pecados, teniendo horror de esos pecados, tienen un acceso también muy fácil a pedir al Señor desde su misericordia que los ayude a elaborar la conversión. Hoy tal vez nosotros también tengamos que pararnos en estas dos líneas, o fariseos, ancianos, sacerdotes del pueblo, o publicanos y prostitutas.
y darnos cuenta que también tal vez creemos nosotros de que hacemos las cosas muy bien y consideramos nosotros de que estamos muy cerca de Dios porque fui a un retiro espiritual, porque participé de tal celebración eucarística, porque continuamente estoy en contacto con Dios, porque hago un momento de oración. Y creo que no necesito más conversión. Y creo que puedo obviar, puedo dejar de mirar mis pecados. Y dejando de mirar mis pecados, Dios no tiene de qué purificar, no tiene por qué perfeccionarme. Y así yo no pido la conversión, no pido misericordia. Y sí soy capaz de acusar a otra persona que no es tan perfecto como yo. Y estoy en esta actitud farisaica, estoy en esta actitud de estas personas que creen que tienen a Dios guardado en el bolsillo, que creen que pueden manejar a Dios como a ellos se les antoja. Y no es así. Necesitamos nosotros también nuevamente mirar nuestras faltas y pecados y ver de que somos como estos publicanos, como estas prostitutas, que en definitiva engañamos, mentimos, robamos, que también tenemos malos pensamientos, que no somos capaces de dominar todo nuestro ser porque sigue existiendo pecado en nuestro interior. Y mirando nuestro pecado, no permitir que solamente llegue la culpa o que llegue tal vez el mal afecto o sentimiento, sino más bien movilizarnos a pedir misericordia a Dios, que Dios tenga piedad de cada uno de nosotros, que Dios nos ayude a cambiar, refugiarnos en este Dios que es mucho más grande que la falta o el pecado. Por eso, tal vez en esta semana podamos también nosotros, como estos publicanos, como estas prostitutas, mirar las faltas que tenemos y desde esa falta, desde ese pecado, desde aquel vicio que traigo en mi vida, pedirle al Señor perdón, pidiendo perdón, pedirle conversión y a través de esa conversión encontrar la salvación de Dios y que se haga accesible también a nosotros el reino de Dios. En realidad a Dios no le importa cuántos pecados tenemos. A Dios no le importa qué tan bajo he caído. A Dios le importa mi deseo de conversión, mi propósito de enmendar el daño que hizo, el propósito que traemos cada uno de nosotros, en definitiva, de no volver a caer en esas tentaciones y pecados. Y con ese corazón liberado de toda esclavitud, liberado de todo aquello que nos aparta de Dios, poder llegar hasta Él pidiendo con un corazón totalmente arrepentido, que Él tenga piedad de cada uno de nosotros. Eso vamos a pedir en esta semana y le vamos a pedir a nuestro Dios que contemplando lo peor que hay en nuestra vida, podamos ser movilizados hacia la misericordia que Dios quiere regalarnos a cada uno de nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos, renovamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, presentemos al Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor de la historia, escúchanos. Señor de la historia, escúchanos. Para que junto al Papa Francisco aprendamos que trabajar en tu viña también incluye el cuidado de la casa común. Oremos: Señor de la historia, escúchanos. Para que nuestra arquidiócesis de Salta se vea bendecida con nuevas vocaciones sacerdotales y apostolado laico. Oremos: Señor de la historia, escúchanos. Para que en nuestra patria los gobernantes promuevan políticas públicas que protejan principalmente a los más necesitados. Oremos: Señor de la historia, escúchanos. Para que en nuestra provincia los trabajadores más expuestos al contagio del COVID-19 se vean protegidos de todo mal. Oremos: Señor de la historia, escúchanos. Para que en nuestras familias los niños y jóvenes crezcan siempre protegidos por el amor de sus padres. Oremos: Señor de la historia, escúchanos. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda sea aceptable a ti y que mediante ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los ánimes, el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor,
Dios del universo, Padre del amor, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, Eucaristía, el dueño de la viña, viene a nuestro corazón y nos da la fuerza para que trabajemos con Él, llevando su buena noticia a todo el mundo. Tú, Señor, que te quedaste de manera tan sencilla, nuestro trigo se hizo pan y la mesa está tendida. Este pan que ya es tu cuerpo, la verdadera comida, que da fe a los que esperan y da fuerza al que camina. Ni el pan es pan, ni el vino es vino, tu cuerpo y sangre hoy compartimos. Y quédate, la noche es larga, te necesito aquí en mi casa, aquí en mi casa. Tú, Señor, que te quedaste de manera tan sencilla, Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quisiera recordarles nada más, desde el día martes al sábado estamos celebrando la Eucaristía, la Santa Misa, a horas 19. Está transmitida únicamente por Facebook, no podemos tener a nadie en el templo por disposiciones de las autoridades. Y también el día domingo, temprano, a esta hora, 8:30 de la mañana, comenzamos con la celebración de la Santa Misa. Para todas las misas pueden enviar sus intenciones al número de WhatsApp que figura allí en el Facebook de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Envíen sus intenciones, pedimos por todos nuestros familiares, por todas nuestras necesidades. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, los acompañe siempre. Amén. Amén. Hermanos, glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, vayamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios.
Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.